Seguimos buscando escolta tirador para el Real Madrid y en el vídeo de hoy te traigo dos propuestas y quiero que me digas con cuál de las dos te quedas. ¡Vamos al lío! 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Sexto Hombre, donde ya sabéis que estamos analizando lo que está pasando en el mercado de la Liga Endesa, de Euroliga, en definitiva de Europa, con un ojo puesto en también lo que pasa en la NBA, aunque la Liga Norteamericana arrancará mucho más tarde. Pero en el vídeo de hoy te traigo a dos jugadores que yo quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parecería si Marcus Howard o John Paul Akidas ficharan por el Real Madrid en esa búsqueda del escolta, del dos tirador que parece que está realizando el Real Madrid, aparte de confirmar los fichajes de Olivier Sarr, de Damian Jones y de Max Sulga, para acabar de cerrar una plantilla que daría esa guinda, ese escolta tirador que parece que está buscando el club blanco para la próxima temporada, la 26-27. Pero antes te pido que te suscribas, que le des like y que comentes cuál de estas opciones te parece mejor. Pero antes tengo un mensaje del patrocinador del canal que creo que ahora en veranito te puede interesar. Si quieres tener las mejores camisetas de fútbol y NBA al mejor precio, www.futbolufo.com es tu página. ¿Por qué? Porque tienen todas las camisetas habidas y por haber. Tienen las camisetas de la Liga de Fútbol como la del Barça de la próxima temporada, Premier League, Bundesliga. Y si eres más de baloncesto, en futbolufo.com vas a encontrar todas las camisetas de los equipos de la NBA. ¿Que quieres la camiseta de los Lakers de Luka Doncic? La tienen. Si buscas la camiseta del Alien Víctor Wembanyama, también la tienen. Si quieres la del MVP de las finales de la NBA, Jalen Brunson, también la tienen. O si quieres esta camiseta de Josh Hart de los Knicks, o esta de la Melo Ball, aunque haya cambiado de equipo, o esta de Kate Cunningham con los Detroit Pistons. Fijaros, increíble esta camiseta. La podéis encontrar en futbolufo.com y todo eso a un precio imbatible. Y además con el código sexto tendrás un 15% de descuento. Ahora con el veranito seguro que quieres ir a la playa o a la piscina y lucir la camiseta de tu equipo o jugador preferido. Así que recuerda, www.futbolufo.com. ¡Corre que vuelan! Muy bien, entramos en materia y como digo, hoy os traigo estas dos propuestas para ocupar esa supuesta última posición en la plantilla del Real Madrid de cara a la temporada 26-27. Es verdad que han salido muchos nombres, incluso el nombre de Lester Quiñones ha salido en las últimas horas en la concentración de la República Dominicana en estas ventanas FIBA. Ya sabéis que el próximo fin de semana, el siguiente, juega también España contra Grecia, contra Portugal y está concentrado y hay rumores y hay informaciones que salen de diferentes periodistas diciendo que Lester Quiñones ya tendría un contrato firmado con un equipo de España, pero no detalla de qué equipo se trata. Y en el vídeo de hoy no hablaremos de Lester Quiñones, que yo creo que ya hemos hablado bastante, sino que hablaremos de estos dos jugadores que podrían encajar o no en el sistema táctico de Pedro Martínez. Y empezamos con seguramente el más conocido, que es Marcus Howard, jugador actual del Kosner Baskonia, 27 años, 1,79 m, juega la posición de escolta, tiene contrato con el equipo vitoriano hasta 2028 y la temporada pasada en ACB 15,8 puntos con un 37% en tiros de 3 y en Euroliga 10 puntos y 2 asistencias. Es un jugador que hemos visto grandísimos partidos. Me acuerdo de aquel partido de la temporada pasada de Euroliga de las 3 prórrogas en el Palau Blaugrana contra el Barça, partido que se lleva el conjunto blaugrana con un Kevin Panther estelar, pero también con un Marcus Howard increíble, con un TLC también espectacular. Y seguramente los seguidores del Baskonia que estén viendo este vídeo no querrán mucho a Marcus Howard, porque creo que tanto Baskonia como Marcus Howard necesitan separar sus caminos. En el caso de Baskonia, por lo que ahora veremos, y en el caso de Marcus Howard para
explorar nuevos horizontes, nuevos equipos. No sé si la mejor opción es seguir en Europa jugando en un equipo de Euroliga. Se había rumoreado que el Partizan a principios de verano estaba interesado en él, pero a día de hoy sigue siendo jugador del Baskonia. Es verdad que ha habido muchos movimientos en el Cosner Baskonia, pero aún así Marcus Howard continúa en el conjunto vitoriano. En los directos que hacemos en YouTube hay mucha gente del Baskonia que comenta, he comentado esta mañana precisamente esta opción, y no tiene muy buen recuerdo de Marcus Howard porque creen que es un jugador muy intermitente, que en defensa no aporta nada y que está muchos partidos lesionado. Ahora hablaremos de este tema, pero comentaros que tiene el récord de triples, 148 triples. Y ¿por qué publico este vídeo y por qué hablo hoy de Marcus Howard? Porque ayer creo que la cadena SER de Vitoria publicó un tuit en el que explicaba la situación contractual del jugador norteamericano. Un Marcus Howard que tiene contrato, como veis ahí, hasta 2028, cobra 2,2 millones de euros y además tiene una cláusula de salida de 500.000 euros, algo que evidentemente habría ahuyentado a cualquier equipo que quisiera fichar este verano a Marcus Howard. Pero más allá de eso, el problema no es que Marcus Howard cobre 2,2 millones y tenga una cláusula de 500.000 euros. El problema es qué equipo es capaz de hacer una inversión, primero, de pagar ese $500.000 de euros de cláusula para sacarlo del Baskonia y luego darle lo que le da al Baskonia, esos 2,2 para un jugador que se ha perdido muchos partidos tanto en Euroliga como en Liga Endesa. Ese es el kit de la cuestión. Y ahora yo os traslado la pregunta. ¿Creéis que Marcus Howard podría ser ese escolta, ese 2 tirador que está buscando el Real Madrid? Hay que recordar que es un jugador muy perfil Pedro Martínez, que yo creo que encajaría bien en el ecosistema del conjunto blanco y especialmente con un entrenador como Pedro Martínez, porque podría hacer más o menos el papel que hacía Jan Montero el año pasado en el Valencia Basket. Estamos hablando de un tirador de élite, es decir, un tirador de élite. El problema es que Marcus Howard se le ha visto muy intermitentemente durante las últimas temporadas en Vitoria y precisamente ese sea el gran riesgo, sus problemas físicos constantes y sobre todo su aspecto defensivo, porque en ataque ya hemos visto que es un jugador intermitente, pero cuando está realmente en racha es uno de los mejores jugadores de Europa ahora mismo. Yo creo que no tengo ninguna duda. Pero en defensa sí es verdad que los equipos rivales siempre intentan sacar ventaja en los emparejamientos contra Marcus Howard, lo llevan al poste bajo y es bastante previsible la defensa de Baskonia. Por eso muchas veces los entrenadores que ha tenido, en este caso Marcus Howard, no han podido meterle los últimos instantes de partido precisamente por esa fragilidad defensiva. Así que yo creo que de inicio Marcus Howard me encajaría a nivel de ataque en el Real Madrid, pero en defensa un equipo, o en este caso un jugador como Marcus Howard, si no es capaz de defender decentemente, no jugaría en un equipo de Pedro Martínez. Y esto es así. Insisto, esto es una opinión. Os traigo yo estas dos opciones. No se ha oído nada. No ha habido ninguna opción, ni ningún rumor, ni ninguna noticia a través de X. Pero leí ese tuit de la cadena SER de Vitoria y pues me ha dado para hacer este vídeo y traéroslo a vosotros. Así que quiero que me comentéis, Marcus Howard, qué os parece a vosotros, si encajaría o no en el Real Madrid. Y el siguiente jugador que os traigo a mí me gusta muchísimo. Es un jugador muy interesante. No está jugando en Europa, sino que está jugando en la NBA. De hecho, tiene un contrato, un two-way contract con los Dallas Mavericks de la NBA y los Texas Legends, que es el equipo de la G-League, el equipo vinculado de la franquicia tejana. Así que ahora mismo tiene contrato, es difícil porque firmó en marzo de este año con ellos, ha jugado a la Summer League y es un jugador con un perfil que le vendría muy bien al Real Madrid. Estamos hablando de John Paulakidas, un jugador que no es griego, tiene ascendencia griega,
Es nacido en Illinois, es norteamericano de nacimiento, pero creo que su abuelo era de Grecia y de hecho está tramitando para poder jugar en un futuro con la selección de Grecia. Jugador de 23 años, a diferencia de Marcus Howard es mucho más joven, 1,98 m, juega la posición de escolta. Y es un jugador que los más puristas de la NCAA, hace 3 March Madness, él jugaba a la Universidad de Yale, hizo una de las cosas más espectaculares con la Universidad de Yale, que es eliminar en el March Madness a Auburn, que era el número 4, cabeza de serie, y Yale era el número 13. Bueno, pues se cargó en ese torneo, en ese March Madness, con una anotación espectacular, 28 puntos, 6 de 10 en triples, y a pesar de eso, fue un jugador que no fue drafteado por ningún equipo de la NBA. Luego es verdad que estuvo en la Summer League con los Clippers, estuvo muy mal. Le ficharon para el equipo de los San Diego Clippers de la G-League la temporada pasada. Lo hizo bien y en marzo los Dallas Mavericks le reclamaron y le firmaron ese contrato de 2 vías, ese two-way contract, para jugar en la franquicia de la NBA y en los Texas Legends. Pero lo cierto es que jugó 13 partidos, el último tramo final de la temporada en los Dallas Mavericks, y lo hizo francamente bien, anotando 8,8 puntos y, atención, lo que estáis viendo ahí, 40% en triples. En la G-League 14,7 y un 47% en tiros de 3. Es un tirador de élite. Para los que seguís la Euroliga y la NBA, es una especie de Duncan Robinson. El jugador, si os acordáis, que estuvo en Miami Heat, que ahora está en los Detroit Pistons, es un jugador que no necesita balón para meter puntos. Es un jugador al que le gusta salir después de carretones, salida de bloqueo en directo y ya plantarse en la línea de 3 y tirar. Es ese perfil. No es un perfil anotador, aunque puede anotar. No es un perfil que se busque sus propios tiros, aunque sí hemos visto la Summer League este año. De hecho, ha sido compañero de Sergio de la Rea y lo ha hecho bien, anotando creo que 12-13 puntos por partido. Pero es un jugador que siempre, tanto en época universitaria como en la G-League como en los Dallas Mavericks, ha estado por encima del 40% en tiros de 3. En el primer año en Yale estuvo en un 30%, por si buscáis la información, pero creo que este sería un jugador, vamos, que le vendría de perlas a Pedro Martínez. Ya digo, no es un perfil Jan Montero, porque Jan Montero es un jugador que puede anotar de 3, pero también es muy buen penetrador. Pulakidas no sería ese perfil de combo guard, sería más tirador, pero aún así creo que me encajaría perfectamente en un equipo como el Real Madrid, que en definitiva es lo que está buscando, ¿no? Está buscando un poco quién sustituye a ese J.C. Carroll, a ese tirador de élite que le gustaba mucho jugar carretones por el fondo para acabar saliendo en la línea de 3, bloqueos indirectos y con muy poquito espacio poder anotar. Así que John Polakidas encajaría para mí mucho mejor que Marcus Howard por físico, por juventud y por conocimiento del juego. Lo único es que se tendría que adaptar al juego de Europa y al juego de la Euroliga. Pero aún así, insisto, a mí me parecería un fichajazo, aunque es muy complicado, es muy difícil que después de hacer el tramo final que hizo, de la gran Summer League que ha hecho, pueda salir de los Dallas Mavericks. Seguramente él va a seguir con ese contrato, el two-way contract, pero Real Madrid está expectante a ver qué pasa en octubre, cuando ya los equipos, las 30 franquicias, ahora van a empezar a firmar jugadores para hacer el training camp, pero luego van a acabar haciendo la selección natural, se van a tener que quedar con 15 jugadores y ahí seguramente va a haber algún jugador que va a poder firmar por algún equipo de Euroliga. Y John Polakidas es difícil, pero ¿por qué no? Podría acabar siendo cortado por Dallas Mavericks, que no lo reclamara nadie, y que el Real Madrid se lanzara por él. Ya digo, es complicado, pero yo quería traeros estas dos opciones, Marcus Howard y John Polakidas, sobre si podrían encajar en ese perfil de 2 escolta que está buscando el Real Madrid. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que le deis mucho amor, que le deis like, que comentéis qué os parece estas dos opciones, con cuál de las dos os quedáis. Seguramente John Polakidas sería ahora mismo vuestro favorito de los dos, pero quiero vuestros comentarios, quiero que me sigas si no lo haces ya, y sobre todo nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós.